Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Víctor Beltrán y estas son las noticias de la semana. Empezamos con Noche Vida, una reunión entre semanas que es como un oasis para nuestras vidas. Todos los miércoles a las 7:15 de la tarde. Y si eres adolescente, tenemos para ti la Teen Night. También todos los miércoles a la misma hora en el auditorio pequeño. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes tenemos la oración, donde nos reunimos a orar todos juntos por nuestra ciudad, estado y país. Conéctate con nosotros por Zoom o por Vive Radio. Y hablando de radios, te invito a que escuches la mejor música, la mejor programación, solamente por Vive Radio. En pantalla está apareciendo toda nuestra programación. Escúchanos y sé parte de Vive Radio. En caso de que no puedas sintonizarnos por la radio, escúchanos por Seno Radio. Solo tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla y tendrás acceso a Vive Radio en cualquier lugar. Si tienes poco tiempo acompañándonos en Iglesia Vida y quieres conocer más de Dios, te invito a que te inscribas en la escuela Crecer, un curso que te llevará a un nuevo nivel. Hoy es el último día para inscribirte. Para más información, acércate con Yustiel Ávila. En Iglesia Vida creemos en la importancia de la educación, por eso queremos presentarte Colegio Vida, una institución educativa que incluye desde kinder hasta preparatoria, construida con bases sólidas, con principios bíblicos y educación de calidad. Inscribe a tus hijos en Colegio Vida. El encuentro de teens ya está muy cerca, serán los días 1, 2 y 3 de agosto. Es para todos los adolescentes de 13 y 17 años. Regístrate con Paola y José que estarán esperando en el lobby. Recuerda que hay cupo limitado. Y familia, estas fueron las noticias de la semana. Para más información, escanea el código QR que aparece en pantalla o bien envíanos un WhatsApp. Y ahora te invito a que pongas en silencio tu teléfono celular, dispongas tu corazón y recibamos con un fuerte aplauso al conferencista del día. ¿Cómo están? Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Iglesia Vida. Yo estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Quién más está emocionado de estar aquí? La verdad es que tenemos como un eslogan, algo así, que decimos aquí en Iglesia Vida, #amamos los domingos. Y es alguna verdad, no nada más es una frase, sino es algo que vivimos. Aquí amamos los domingos. ¿Quién ama los domingos también? Eso me gusta. Bien. Vamos a darle la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan por primera vez. ¿Alguien vino hoy que puede levantar su mano para celebrar juntos? Acá hay una persona, acá vemos a más personas. Acá, qué increíble, wow, aquí también tenemos otra persona y hasta mero enfrente, felicidades. Qué increíble, la verdad es que todo esto lo hacemos y uno de los motivos principales es las personas que nos acompañan por primera vez. Celebramos mucho y hacemos una fiesta cuando tú vienes. Entonces, qué increíble que pudiste venir hoy y te invito para que nos sigas acompañando en los próximos domingos y miércoles y seas todavía más parte de Iglesia Vida. ¿Qué les parece si todos decimos bienvenidos a la cuenta de 3? Bien, 1, 2, 3, bienvenidos, eso. Y también quiero aprovechar para saludar a todos los que nos ven en redes sociales, a los que nos ven por allá, por YouTube, por Facebook, que he visto que comentan desde Los Cabos, desde Tijuana, desde California. He visto que algunos ponen desde Portland, o sea, somos internacionales ahí donde nos ven y eso es increíble. Entonces, un saludo a todos los que nos ven en redes sociales y también nos escuchan por Vive Radio. ¿Qué les parece si todos saludamos a los de Vive Radio? Si bien no nos pueden ver, pues ¿qué les parece si hacemos que nos escuchen? Hacemos así como ruido fuerte para que nos escuchen los de la radio. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Si eres de la radio y nos estás escuchando, esto es para ti. Muy bien, entonces estoy muy agradecido, muy feliz. Para mí es un gran privilegio estar aquí, una gran responsabilidad. Agradezco mucho al pastor Federico por la confianza de que pues me preste este lugar, ¿no? La iglesia para compartir, a la familia pastoral, a los ancianos de la iglesia, que no te asustes, no son ancianos por edad, sino ancianos por sabiduría, por experiencia, y que permiten que nosotros, los que no somos tan expertos ni sabemos tanto, pues estemos aquí. Muchas gracias a cada uno de ellos, Dios los bendiga. Y quiero también pues bueno aprovechar
aprovechar para avisar, notificarles que pues nuestro pastor no está aquí, está en Tijuana, salió con su familia, excepto a la pastora María, un saludo. Pero pues ya sabemos por qué, ¿no? Y es increíble lo que está pasando en Tijuana. No sé si han visto todo lo que la iglesia lo que Dios ha hecho en la iglesia aquí en Los Cabos y lo que también Dios va a hacer en Tijuana. Entonces quiero que veamos un video que está muy cortito, pero está muy poderoso. Entonces vamos a ver un video y te quiero invitar para que después del video aplaudas fuerte y hagamos una fiesta por esto que estamos notificando. ¿Estás listo? ¿Con la expectativa al 100? Ok, ponemos el video a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hey, Cabo, ya eres una realidad. Y ahora estamos listos para decir: hola, Tijuana. Y con esto decimos hola Tijuana, le damos un fuerte aplauso a Dios. Yes. Qué increíble. Y es que a partir de este martes empezamos el grupo pequeño de Tijuana. Y quiero decirte algo muy importante. Este grupo pequeño no lo empieza el pastor, no lo empiezan los pastores de Tijuana, lo empezamos todos. Somos Iglesia Vida, que empezamos un grupo pequeño en Tijuana. Así que hoy te quiero invitar a algo increíble, que te sumes al grupo pequeño de Tijuana. A lo mejor no puedes ir, está bien, no pasa nada, pero levanta la mano. ¿Quién conoce a alguien que vive en Tijuana? Yo aquí veo muchas manos. Entonces, con estas manos, el lugar donde va a ser el grupo pequeño va a estar a reventar, va a estar llenísimo. ¿Por qué? Porque tú vas a invitar a esa persona que conoces de Tijuana para que vaya al grupo pequeño. ¿Dice sí? Eso, muy bien. Yo también conozco ahí a algunos familiares, amigos de Tijuana, que mi compromiso es eso, invitarlos al grupo pequeño. Y te invito para que tú también les mandes un mensaje, les digas: oye, Iglesia Vida va a abrir un grupo pequeño en Tijuana, te invito. Si puedes tomarle foto al domicilio, a la imagen, tómale, se la mandas. Igual también en redes sociales ya publicamos el video, ya publicamos el anuncio, para que también le tomes captura, mandes la historia y así más personas podamos conocer de lo grande que Dios quiere hacer para nosotros, para los de Los Cabos y para Tijuana. ¿Cuántos dicen sí? Muy bien, entonces pues bueno, nuestro pastor está allá, está muy emocionado por todo esto, la familia, los pastores de Tijuana. Entonces, qué increíble todo esto. Te invito para que ores y que te sumes y que entiendas también que esta responsabilidad es tuya también. ¿Sale? Voltea con el que tienes a un lado y dile: esta responsabilidad es tuya. Eso. Muy bien. ¿Les parece si oramos? Si le damos gracias a Dios por este día y le pedimos a Dios que hoy nos hable a nuestra vida, ¿va? Cerramos nuestros ojos. Padre, hoy estamos en este lugar, estamos felices, estamos emocionados, Señor, por escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias por las personas que hoy nos visitan por primera vez, Señor. Y hoy queremos escuchar un mensaje, Señor. Queremos escuchar una palabra que viene de ti. Así que te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros y que podamos cambiar de perspectiva, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy y poderlo aplicar en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Quiero empezar contándote pues un aspecto de mi vida. Cuando yo salí de la universidad, más o menos por ahí en el 2017, pues uno sale de la universidad con muchas ganas, ¿no? Uno quiere ser exitoso, uno quiere cumplir sus metas, uno quiere a lo mejor adquirir pues el éxito que muchas veces le llamamos como sociedad, ¿no? El ir creciendo, el ir obteniendo. Entonces, pues es algo que yo ponía en Dios. Le decía: Dios, donde tú me pongas. Y Dios me abrió puertas para cuando recién salir ya tener un trabajo.
Y lo más interesante es que cuando tuve ese trabajo, era un lugar muy exclusivo. Es decir, no cualquiera podía entrar en ese lugar. Se decía que pues tenías que tener contactos o como le dicen, palancas. Y yo pues no tenía ninguna de las dos cosas. Pero yo le decía a Dios, Dios, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero trabajar ahí. Y Dios abrió las puertas para que yo trabajara ahí. Desde que yo entré pues obviamente en un puesto muy bajo, pero yo decía, ya estoy dentro, ya Dios me va a ir poniendo gracia. ¿Y qué crees? En un año yo subí 3 puestos. 3 puestos. Obviamente no era yo, era la gracia de Dios en mí. Pero cuando llego a ese tercer puesto, yo ya estaba en una posición donde estaba a cargo de 70 personas. Y yo en ese momento tenía 24 años. Entonces yo me sentía chiquito. Y había personas a mi cargo que tenían 50, tenían 60 años, tenían doctorado, yo apenas tenía licenciatura, estaba estudiando la maestría. Y pues de los que yo estaba a cargo, ellos tenían doctorado, ellos tenían posgrado, tenían investigaciones. Entonces, y tenían años de experiencia. Entonces cuando a mí me proponen ese puesto, yo me quedé así como de, o sea, ¿cómo? Porque en tu mente empiezas a decir, pues es que está fulanito que él tiene 20 años trabajando aquí y tanto quiere ese puesto, o está ese que ya hizo una carrera, un posgrado, hizo esto, hizo lo otro, y yo pues apenas, y me sentía como un niño chiquito, expuesto, y que van a llegar todos y me van a dar ahí palazos. Entonces yo me sentía muy agobiado. Me sentía feliz porque, claro, uno dice, wow, tan joven y ya teniendo ese puesto. Pero al mismo tiempo me llegaban esos pensamientos de, pero es que, ¿qué hago aquí? Y me llegaban preguntas como, ¿soy la persona adecuada para este puesto? Yo pensaba, ¿no hay acaso personas con más experiencia que yo? Y yo mismo decía, apenas tengo un año y hay personas que tienen años peleando y peleando este puesto y me lo dieron a mí. Entonces yo empezaba a hacerme chiquito. Si ya era chiquito, me empezaba a hacer más chiquito yo. Y empezaba a hacer grandes a los demás. Y eso empezó a ocurrir durante mi primer año. Mi primer año de liderazgo en ese puesto fue muy difícil para mí. Muy difícil porque tenía que enfrentar muchas cosas. Tenía que tomar muchas decisiones. Y siempre estaban esos pensamientos de, es que tú no sabes, es que eres un inexperto, es que ellos saben más que tú. Y así me hacía chiquito, llegaba a mi casa, lloraba, me estresaba, decía, ya voy a renunciar. No renunciaba, ahí seguía, pero tenían esos pensamientos. Y sabes, esos pensamientos tienen un nombre, y de hecho es un nombre que la psicología se lo atribuye, y es como un nombre muy famoso, muy común, que se está utilizando, y es el síndrome del impostor. ¿Alguien ha escuchado sobre el síndrome del impostor? Bien, pues es algo muy común, aunque no conozcas el nombre, pues es algo que probablemente te ha pasado a ti, que es cuando tú te sientes pequeño, te sientes incapaz o crees que lo que has logrado no te lo mereces. Eso es el síndrome del impostor. Es por eso que el título del día de hoy se llama así. Se llama Del impostor al luchador. Ahora, del impostor habla que empezamos desde una posición y terminamos en otra posición. Tal vez, así como yo, tú has tenido pensamientos del impostor. Te has sentido una persona que no está capacitada para el lugar donde te ha tocado estar. Te has sentido que a lo mejor eres un fraude. Te has sentido que a lo mejor eres una persona que los demás te creen mucho, pero tú dices, ay, ¿qué me ven? ¿Por qué creen tanto en mí? Pero ese es un pensamiento del impostor. Y hoy quiero que tú y yo pasemos del pensamiento del impostor a un pensamiento del luchador. ¿Y luchador con qué? Principalmente luchador contra nuestra mente. Porque nuestra mente siempre nos está atacando y nos está haciendo sentir menos. Nos hace sentir impostores o fraude, cuando en realidad es el lugar donde Dios nos ha puesto y Él es el que nos va a capacitar para todo lo que nosotros vayamos a emprender. ¿Lo crees? Entonces, empecemos con esto. En algún momento de nuestras vidas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, hemos llegado a sentirnos impostores. Nos sentimos como farsantes o que estamos ocupando un lugar de otra persona. Esta sensación surge cuando recibimos algo que creemos no merecer, cuando nosotros mentalmente nos traicionamos y no avanzamos. Decimos, no, es que lo que
me están proponiendo a seguir, lo que Dios me está invitando para que haga, el siguiente nivel de mi trabajo, no me siento listo para eso. Y a veces eso nos inmoviliza y nos deja estancados. No es porque no podamos, no es porque no estemos listos, sino porque nuestro pensamiento nos está engañando y no nos está dejando avanzar. ¿Te has sentido alguna vez así? Este es el famoso síndrome del impostor. Y para dejarlo un poco más claro, pues bueno, vamos a la definición. ¿Qué dice la psicología sobre el síndrome del impostor? ¿Lo quieres leer conmigo? Dice así: el síndrome del impostor se trata de un fenómeno en el que la persona se ve atrapada en un ciclo negativo de pensamientos y emociones sobre sus propias capacidades. No puede asumir que su éxito se debe a su esfuerzo o a su inteligencia, y por lo contrario piensa que no se merece un determinado logro o que ha sido gracias a un golpe de suerte o factores externos. Está convencido de que es un fraude y no merece los cumplidos recibidos. Yo he sido esa persona donde tal vez hago algo y en mi mente es: lo hice fatal, me salió horrible, no debía haber hecho eso. Y de una llega la gente: hey, me encantó el trabajo que hiciste, me encantó el proyecto, me encantó el video que hiciste. Y en mi mente es: tú estás hablando de lo mismo que yo estoy viendo. Pero es que yo tengo un pensamiento del impostor, y eso, aunque sean mentiras, yo lo voy a creer como una verdad. Entonces necesitamos nosotros vencer a ese síndrome del impostor. ¿Quieres hacerlo? Profesionalmente ocurre cuando te dan un puesto de trabajo que tanto soñaste, y cuando por fin tienes esa oportunidad de trabajo, empiezas a tener pensamientos donde invalidas todo lo que has logrado. Crees que fue un error o que es una broma y que alguien más debe tomar tu lugar. Entonces te quedas estancado y estás a punto de decirle que no a ese trabajo de tus sueños. ¿Por qué? Por el síndrome del impostor. A veces en nuestras relaciones de noviazgo, matrimonio, creemos que la persona que tenemos a un lado es superior a nosotros, que es mejor que nosotros, y empezamos a tener pensamientos de: ¿por qué esa persona se fijó en mí? ¿Por qué esa persona está conmigo? ¿Acaso está conmigo por conveniencia? ¿Está conmigo por lástima? Empezamos a invalidar lo que nosotros valemos, porque tenemos pensamientos del impostor que nos hace sentir menos. Y empezamos a buscar razones o excusas que nos van invalidando todavía más. Pero el síndrome del impostor también surge en las personas que son parte de una comunidad o que son de una iglesia. ¿Quién aquí ha escuchado sobre la gracia de Dios? Levanta la mano. ¿Quién ha escuchado sobre la gracia de Dios? Ok, yo creo, me voy a animar a decir, porque la Biblia lo dice, que todos aquí hemos pecado. Todos aquí hemos pecado. Pero también la Biblia dice que la gracia de Dios nos perdona de todo pecado. Lo hemos escuchado. Pero sabes, muchas veces, aunque sabemos que Dios ya nos perdonó, nosotros tenemos ese pensamiento del síndrome del impostor y creemos que no merecemos el perdón. Creemos que no merecemos que Dios me dé una buena vida. Creemos que no nos merecemos que nos pasen cosas buenas, y siempre andamos mentalizados y culpándonos y decimos: no, es que yo en mi pasado hice esto, lo otro, por lo tanto yo no me merezco vivir bien. Y vives en ese círculo vicioso donde estás tú solo mentalizado de que no tienes derecho a vivir una buena vida. Pero escucha, Dios quiere eliminar todos esos pensamientos, porque Dios te liberta y te da gracia, te da victoria. Dios te renueva y elimina todo eso, pero necesitas tú eliminarlo de tu mente también. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, creemos que no somos merecedores del perdón. Eso es un síndrome del impostor. Vivimos día tras día sintiéndonos un fraude por los pecados que hemos cometido en el pasado. Y a veces podemos llegar a la iglesia y decimos: es que ¿qué hago aquí? Si aquí pura persona buena, pura persona que ha hecho buenas obras, y yo hice esto. Empezamos nosotros mismos a condenarnos, empezamos nosotros mismos a hacernos sentir menos, y empezamos a tener dentro de la iglesia ese síndrome del impostor. Es una persona que se siente incapaz de ser usada por Dios. Y vemos que Dios usa a otro en lo profético, que Dios usa esto en sanidades, que Dios usa a gente en la alabanza, y nosotros decimos: wow, qué increíble que Dios los use. Seguramente es porque son buenas personas, pero a mí Dios no me va a usar. Empezamos a tener ese pensamiento del síndrome del impostor. Creemos que no somos la persona correcta
para que Dios obre en nuestras vidas. Pero hoy quiero decirte que esa es una mentira. Es una mentira que has adoptado en tu mente y que eso no ha permitido que tú crezcas, que tú avances, que tú madures y que tú seas exitoso en los planes que Dios tiene para ti. Me ha tocado escuchar frases como: usted ore mejor, hermano, porque usted es más espiritual. Esa persona está teniendo un síndrome del impostor, porque aunque uno sea más espiritual que el otro, los dos tienen la misma autoridad porque son hijos de Dios. Hemos escuchado que dicen: no, mejor tú dirige al equipo porque a ti te hacen más caso. Nosotros mismos estamos teniendo un síndrome del impostor, creyendo que no nos van a hacer caso, creyendo que nosotros no somos líderes, cuando Dios nos dice que nosotros somos punta y que no somos cola. Entonces es importante que entendamos que dentro de la iglesia necesitamos eliminar esos pensamientos del síndrome del impostor. Hemos dicho: hey, mejor canta tú porque a ti Dios te usa increíble, yo me medio canto, pero no. Y empezamos a decir así en los diferentes ministerios. Cuando alguien tal vez te invite a predicar en un púlpito, en un escenario, en cualquier parte, tú puedes tal vez decir: yo predicar, no, mejor el pastor que predique, la pastora Maye, pero yo no. Es un pensamiento del síndrome del impostor. Estos pensamientos vienen de un pensamiento donde nos sentimos impostores, un pensamiento que no viene de Dios. Pensar que somos incapaces, pensar que no estamos en el lugar correcto, pensar que no somos merecedores, eso no viene de Dios. Escucha, y todo lo que no viene de Dios ni de su palabra viene de alguien más, el enemigo. Y el enemigo está acechando en tu mente y tú se lo has creído. Has decidido creer la mentira del enemigo en vez de creer la verdad de Dios. Entonces necesitamos eliminar estos pensamientos del síndrome del impostor. Estos pensamientos nos condenan a ser puros espectadores, a ser personas estancadas y sin crecimiento. Escucha, Dios no te llamó a ti para que tú veas cómo Dios usa a los demás. Dios no te llamó a ti para que tú veas el éxito de los demás. Dios no te llamó a ti para que veas cómo los demás triunfan y tú fracasas. Ese es un pensamiento que ha llegado a tu vida y eso es lo que no te ha dejado avanzar. Pero cuando tú rompas con todo pensamiento del síndrome del impostor, verás como Dios sí te escogió para crecer, para madurar, para tener éxito en todo lo que emprendas. Pero es importante que tú digas no a ese pensamiento. Fíjate cómo lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice: porque somos hechura de Dios, somos creados en Cristo para buenas obras. ¿Para qué? Tú fuiste creado para buenas obras. Tú no fuiste creado para ser un fracasado. Tú no fuiste creado para ser una persona incapaz. Tú no fuiste una persona para ser espectadora. He visto muchos memes en redes sociales que dice: cansado de ser espectador. Bueno, eso es una decisión tuya. Entonces tú necesitas entender que Dios te planeó para que tú hagas buenas obras. Dice: las cuales Dios dispuso de antemano. O sea, desde antes de que tú existieras, Dios ya había planeado las buenas obras que tenía para ti. Ya Dios había planeado todo lo que tenía para ti. Las habilidades ya te los dio, los recursos ya te los dio, pero solamente falta que te lo creas. Solamente falta que elimines esos pensamientos del impostor y lo pongamos en práctica. Hay un personaje en la Biblia que es uno de los más famosos en el Antiguo Testamento, y en que yo encuentro algunas situaciones donde él es un impostor o tiene síndrome del impostor. Muchas veces él tomó malas decisiones. Incluso yo me puedo identificar con él porque yo también he tomado muchas malas decisiones. Decisiones que me han atormentado por muchos años, pero porque yo no he decidido romper con ese pensamiento de impostor. El día de hoy quiero que hablemos de Jacob. Y como la historia está un poco larga, vamos a ver algunos escenarios que nos van a ayudar a entender por qué Jacob tuvo actitudes de impostor. No solamente tenía pensamientos, sino que esos pensamientos ya los llevaba también a una acción. Él ya se creía impostor. Él ya era un impostor. Y vamos primero con el escenario número 1, que está en Génesis capítulo 25. Dice así: un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. Para poner contexto, Jacob tiene un mellizo que se llama Esaú. Esaú nació primero y Jacob le agarró el talón a Esaú y salieron así seguiditos de la panza de su mamá.
Entonces Jacob estaba haciendo este plato. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso a Esaú se le conoce también con el nombre de Edom. Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa. Fíjate ahí ya qué vivito Jacob. Se aprovechó de la situación de su hermano Esaú, que tenía mucha hambre, y él dijo: ok, yo tengo la comida, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Y le pide su primogenitura. Nació con diferencia de segundos, porque Jacob le agarró del pie y así nacieron. Pero ¿quién nació primero? Esaú. Y en la cultura en ese entonces se le daba primogenitura y se le daba bendición al primero. Entonces allí Esaú le estaba cambiando por un plato de lentejas a Jacob su primogenitura. Por lo tanto, el primer acto de impostor de Jacob fue cuando le pidió la primogenitura a su hermano mayor. Me encanta porque, me llama la atención porque dice: Esaú se lo juró. O sea, no fue como que, sí, no, se lo juró. O sea, dio su palabra y Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Esaú renunció a sus derechos de hijo mayor y Jacob fue un impostor, donde él tomó lo que le correspondía a su hermano mayor. Vamos con el escenario número 2, donde vemos a Jacob como un impostor. Está en Génesis 27. Rebeca escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú. Así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob: escucha, hijo mío, acabo de ir a tu padre a hablar con tu hermano. Le ha pedido cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial. ¿Qué fue lo que escuchó Rebeca decirle Isaac a su hijo mayor Esaú? Ve a cazar, prepárame comida para darte una bendición especial. Entonces la mamá va con su hijo favorito, que es Jacob, y le dice: gánale para que tu papá te bendiga a ti en vez de que bendiga a Esaú. Para ese entonces Isaac ya estaba grandecito de edad y ya no veía. Entonces la única manera era escuchando su voz y tocándolo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Dice: ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo sé bien lo que a tu padre le gusta comer y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir. Allí Jacob estaba siendo impostor por segunda vez. Primero le robó los derechos de hijo mayor y segundo, la bendición especial que el papá le iba a dar a Esaú. Si nos vamos al verso 18, dice: entonces Jacob fue a presentarse ante su padre, pero se estaba haciendo pasar por su hermano mayor Esaú para que le diera la bendición. Y le dijo: padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, respondió Isaac. Isaac pues escuchó la voz y se dio cuenta que era la voz de Jacob, pero como no miraba, pues decidió confiar en lo que decía. Y dice Isaac: ¿cuál de mis 2 hijos eres tú? ¿Y qué creen que respondió Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Fue un impostor. Ya hice lo que me pediste. Levántate y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Después de esto, pues Esaú se había ido él a cazar para preparar el alimento a su papá para que le diera la bendición. En eso el papá de ellos 2 ya había comido y todo, ya le había dado la bendición. Entonces llega el Esaú, ve que ya le había ganado su hermano menor para la bendición. Entonces dijo esto Esaú, que está en el versículo 36: con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Ya van 2 veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. Y Esaú le pregunta a su papá: ¿no puedes bendecirme a mí también? Y bueno, el papá Isaac sí lo bendice, pero le da otra bendición muy diferente e inferior que la que le había dado a Jacob. La bendición se la robó Jacob, se la robó a su hermano mayor. Y me llama la atención porque Esaú le dijo: con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Y ahí te puedas preguntar, pues ¿qué relación tiene el nombre de Jacob con tramposo? Pues vamos a verlo. Jacob tiene un nombre con un significado peculiar. Jacob significa el que suplanta.
suplantador. Eso significa, es decir, cuando Jacob nació, su mamá ya le estaba diciendo, nació un suplantador. Nació uno que suplanta. Y un sinónimo de suplantador, ¿cuál quién crees? Impostor. Entonces, cuando nació Jacob, prácticamente su mamá estaba diciendo, le vamos a poner impostor. Y así fue como él empezó a vivir su vida, siendo un impostor. Ahí como paréntesis, mucho cuidado con los nombres que le ponen a sus hijos. Entonces, cuando esto significa impostor o también significa el que toma por el talón, porque pues Jacob, recuerden que nació tomándole el talón a su hermano mayor. Curiosamente, un sinónimo de suplantador es impostor. Ahora que entendemos el por qué Esaú dijo con razón se llama Jacob, pues es un tramposo, era porque Jacob significa el suplantador, que es lo mismo también que tramposo y lo mismo que impostor. Entonces ahí es donde vemos cómo Jacob, desde su nombre, él ya estaba poniendo en acción lo que él creía en su mente, que era un impostor. Ahora bien, con este entendimiento vamos a ir a lo largo de este mensaje, pues explicar o ver la historia de Jacob para descubrir cómo superar su identidad de impostor. Jacob logró salir de ese pensamiento de impostor. Yo te pregunto ahora a ti, ¿quieres salir de esos pensamientos negativos que llegan a tu mente y que te hacen sentir impostor? Bueno, entonces contestemos a esta pregunta. ¿Cómo podemos salir del síndrome del impostor? Vamos a ver 6 acciones y la vamos a dividir en 2 partes. ¿En cuántas? Vamos primero con 3 acciones que debes dejar de hacer. 3 acciones que ya a partir de hoy no tienes que hacer. La número 1 es deja de compararte. Dile que tienes a un lado, deja de compararte, por favor. Muchas veces oramos para que Dios nos ponga en una posición importante. Oramos para que Dios nos use en algún lugar especial. Pero cuando Dios nos dice, véngase, sí te voy a usar, o sí te voy a llevar a esa posición, o sí te voy a poner en el trabajo que tanto me pediste, o sí te voy a dar la empresa que tanto me pediste. Cuando Dios te la da, es ahí donde tú no te debes de comparar. No voltees ni a tu izquierda ni a tu derecha, porque luego vas a decir, no hombre, esa empresa me va a quitar todos mis clientes. O vas a decir, no hombre, me dieron este puesto, pero era mejor aquel compañero y tiene más experiencia y me voy a ver verde y voy a hacer un fraude y se van a dar cuenta que soy un fraude. Y empezamos con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Deja de compararte, porque mientras más te comparas, más chiquito te vas a sentir. Más chiquito, porque somos buenísimos para ver en qué son buenos otros, pero somos malísimos para ver en qué somos buenos nosotros. Y siempre comparamos las fortalezas de otros con nuestras debilidades, aunque esto no tenga nada que ver. Pero siempre andamos comparando, andamos viendo cómo nos hacemos más chiquitos. La comparación te va a llevar a un síndrome del impostor. Deja de compararte. Muchas veces oramos y pedimos tener cosas buenas en nuestra vida, pero cuando Dios nos las da, las cosas buenas, no estamos listas para recibirla por nuestro pensamiento de impostor. Hay algo que tú tienes que entender en todo momento. Cuando llegue la oportunidad a tu vida, cuando Dios empieza a bendecirte, cuando te empiece a ir bien, cuando llegue ese que tanto estás pidiendo, tú escucha y grábate bien esto. Tú eres un escogido por Dios y Él es el que te bendice en todo momento. No son tus capacidades, no es que tan inteligente eres, no es como son las demás personas, es que Dios está contigo, Él te escogió. Si Él te escogió, Él lo va a hacer en tu vida. Amén. Vamos con la acción número 2 de cosas que debemos de dejar de hacer. Deja de invalidar quién eres por tu pasado. Dejar de invalidar significa empezar a darte valor a ti. Empezar a entender que tus pasados no definen tu valor. Tus errores no definen tu valor. Deja de invalidarte. Deja de pensar, no, es que yo hice esto, no, es que hice lo otro. Y con nuestros pasados estamos nosotros ya planeando cómo va a ser nuestra vida limitada, no tan bonita, porque creemos que no nos merecemos una buena vida por todos los errores que cometimos. Deja de invalidar. Deja de creer que vales por las acciones de tu pasado. Tú vales porque eres un hijo de Dios. Tú vales porque eres una creación de Dios. Tú vales porque has creído en Dios. Y eso es lo que define tu valor. El gran amor de Dios está para ti en todo momento. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 5 versículo 8.
Dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. A pesar de que nosotros todavía éramos, ¿qué? Dice, todavía éramos pecadores y Dios ya nos amaba. Entonces, no importa si tú cometes errores, cometiste los peores errores, el valor de Dios para ti es igual. Entonces debemos de dejar de invalidar nosotros por nuestros errores quiénes somos. Acción número 3. Me encanta esto. Deja de rechazar lo que Dios quiere darte. Hay tantas cosas que Dios ya tiene para ti, pero como tú te crees que no te las mereces, andas así, mira. Dios está, hey, te quiero dar esto, y tú, no, es que no voy a poder. No, es que no me cabe. No, es que Dios, dáselo a alguien más. Andamos allí. Nosotros, ¿quién quiere lo bueno para su vida? Levanta la mano. Queremos lo bueno todos, pero no estamos listos siempre para recibir lo bueno, porque tenemos esos pensamientos donde creemos que no lo merecemos y estamos rechazando todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. En Génesis capítulo 30, del 27 al 30, dice así: Labán le dijo a Jacob, por favor no te vayas, preferiría que te quedes conmigo. Dios me hizo ver que gracias a ti soy muy rico, así que dime cuánto quieres ganar, yo te pagaré lo que me pidas. Para ponerte contexto, Jacob, cuando salió huyendo después de robarle todo a su hermano Esaú, pues Esaú lo quería matar, pues con justa razón, ¿no? Sale huyendo de su lugar, sale huyendo de su familia. Ahí ya tiene un pasado que lo está persiguiendo. Llega con su tío Labán y empieza a trabajar allí 20 años. ¿Cuántos? Ahora, ya había, como el papá de Jacob lo bendijo, ya había una bendición. Y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces Jacob era bendecido. Pero pasa algo, la bendición que Dios tenía para Jacob llegaba a Labán. Jamás llegó en esos 20 años a Jacob. Jacob seguía siendo igual de pobre que cuando llegó. Pero Dios lo bendecía. Pero todo lo que llegaba, Jacob no lo tomaba. ¿Por qué? Porque Jacob tenía pensamientos de impostor. Aunque toda la bendición estaba allí, quien se apoderaba de esa bendición era su tío Labán. Porque ¿sabes? Así como hay un Jacob tramposo, hay otro tío Labán también tramposo. Entonces Jacob pasó por eso. Entonces, ¿por qué Jacob no se defendió? Estoy casi seguro que era porque tenía pensamientos de impostor, donde decía, no, pues yo también hice eso. No, pues yo también fui un tramposo. No, pues yo también. Entonces esos pensamientos no te permiten avanzar. Esos pensamientos no te permiten tomar lo que Dios ya tenía para ti. Allí fue cuando Jacob ya puso un alto, entendió, hey, tengo 20 años, Dios te ha bendecido gracias a mí, porque la bendición era para mí, pero Labán la tomó. Es momento de tomar lo que me pertenece. Entonces ahí donde Jacob entendió y dijo, hey, ya no voy a dejar de rechazar todo lo que Dios tiene para mí. Entonces es importante que entiendas que la bendición está ahí, pero tú no la has tomado. Que entiendas que todo lo que tú a lo mejor has querido, ahí está, pero no te has dado cuenta, porque has tenido pensamientos de impostor donde crees que no te lo mereces por tu pasado. Entonces con esto quiero que veamos 3 acciones que ahora sí debemos de aplicar. Para hacer un resumen rápido, ¿qué es lo que debemos dejar de hacer? Número 1, deja de compararte. Número 2, deja de invalidar quién eres por tu pasado. Y número 3, deja de rechazar todo lo que Dios quiere darte. Ahora veamos 3 acciones que debemos aplicar. Repite después de mí, aplicar. ¿Por qué? Porque siempre que dejas algo, no lo puedes dejar hueco. Tienes que agregar algo nuevo. Y esto es lo nuevo que vamos a agregar después de lo que estás dejando. Número 1, acepta el amor incondicional de Dios. Recibir el amor incondicional de Dios. Bien, escucha. Tú ya sabes que Dios te ama incondicionalmente, pero no es lo mismo que aceptarlo. Porque cuando lo aceptas, tu forma de pensar cambia. Cuando lo aceptas, lo vives. Y a pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, tú sigues viviendo con la cara en alto. Tú estás con la cara enfrente porque sabes que hay alguien que te ama, que hay alguien que define tu valor, y ese es Dios, que te ama incondicionalmente. ¿Sabes qué significa incondicional? Que no hay ninguna condición. Dios dice, yo te voy a amar, hagas lo que hagas. Si te portas bien, si te portas mal, yo te voy a amar igual. Si te portas muy mal, de todas maneras te voy a amar igual.
Sabes, tú y yo tenemos pensamientos donde creemos que si yo me porto muy mal, ya no tenemos el amor de Dios. Y esa es una mentira que ha llegado en tu mente porque te crees el síndrome del impostor. Pero necesitas entender que el amor de Dios está allí siempre. Repite después de mí, siempre. Acción número 2. Soluciona los cabos sueltos de tu pasado. Di conmigo, ay. Y es que muchas veces queremos ignorar esos cabos que dejamos sueltos. Y vamos por la vida de, ya pasó hace 20 años. Le rompió el corazón a alguien, ya solita, que vaya a terapia ella, o que vaya a terapia él. Pero nosotros vamos adelante queriendo ir por la vida dejando cabos sueltos, pero esos cabos sueltos siempre nos van a estar recordando nuestro pasado y no nos van a dejar avanzar, ¿sabes? Me encanta porque Jacob entendió que Dios lo estaba bendiciendo. Entonces le hizo frente a su tío Labán y le dijo, me voy porque toda esa bendición es para mí. ¿Qué crees que pasó cuando Jacob entendió eso? Y le hizo frente a su tío Labán. Dios empezó a bendecirlo y Jacob empezó a ser rico. Entonces 20 años fue pobre porque quiso, porque la bendición ya estaba ahí desde hace 20 años. Pero él lo entendió hasta 20 años. Y cuando lo entendió, entonces empezó a ser rico. Empezó a ser muy rico. Entonces Jacob ya era rico. Tenía su descendencia, tenía sus hijos, tenía su familia. Entonces Jacob, vamos a decir que era exitoso. Lo entendió 20 años después. Pero había una cosa que Jacob todavía no había resuelto, y era el reconciliarse con su hermano Esaú. Cuando Jacob se aleja de su tío Labán, pues dice, bueno, me voy a regresar de donde me vine, me voy a regresar con mis papás. Pero pues el regresar con sus papás significa pues llegar con su hermano Esaú, un hermano a quien él traicionó, a quien él le robó su primogenitura, le robó su bendición, y que sabía que quería matar, que lo quería matar hace 20 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jacob, cuando ya iba de regreso, aunque él ya había resuelto muchas cosas, tenía un cabo, un cabo suelto, exactamente. Entonces, eso provocó que Jacob tuviera miedo de encontrarse con su hermano. Aunque ya había una promesa de bendición de parte de Dios para Jacob, porque Dios ya le había dicho, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a hacer padre de multitudes, porque era la misma promesa que tenía de Abraham hacia Jacob y seguía. A pesar de esa palabra, Jacob tenía miedo. Tenía miedo de que su hermano Esaú lo matara 20 años después. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer Jacob para reconciliarse con Esaú? Vamos a leerlo en Génesis 32. Dice, les dijo, dígale esto a mi señor Esaú. Su siervo Jacob le manda decir, he vivido con Labán todos estos años. Tengo ganado, burros, ovejas, esclavos y esclavas. Es decir, Jacob dice, yo soy rico. Mi señor te mando este mensaje para pedir que nos aceptes. Es decir, Jacob le está pidiendo perdón a Esaú. Sigue diciendo, mi señor te manda para que los aceptes. Los mensajeros, el 6, los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, fuimos a donde estaba tu hermano Esaú, él y 400 hombres más saldrán a recibirte. Imagínate, Jacob esperaba no pasa nada, hermano, aquí te esperamos. No, 400 hombres van enfrente para hacerle frente a Jacob. Ahora, no sabía lo que iba a pasar, no sabía cuáles eran las intenciones de Esaú, pero lo último que sabía Jacob es que hace 20 años Esaú lo quería matar. ¿Y sabes qué era lo que preocupaba a Jacob en ese momento? Ya no era su vida nada más, sino era la de su familia. Porque ese cabo suelto que dejó hace 20 años ya ahora terminaría afectando no nada más a su vida, sino a sus generaciones. Entonces es ahí donde debemos de entender la importancia de no dejar cabos sueltos, porque en un futuro ya no te va a afectar nada más a ti, va a afectar a tus hijos. Entonces es importante que entendamos que la única manera para que Jacob pudiera sentirse libre, que ya no tuviera miedo, era una enfrentación, era enfrentarlo y solucionar esos cabos sueltos con Esaú. Eso lo ayudará para poder recibir la bendición completa que Dios tenía para él. ¿Cuántos cabos sueltos tienes que no has resuelto? No me contestes. ¿Sabes que eso ha sido? ¿Sabes que el tener cabos sueltos es impedimento para que te sientas listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti? Ese cabo suelto puede ser un pecado sin confesar, puede ser una persona que no has perdonado, puede ser una enmienda que tengas pendiente.
Y eso está en tu mente constantemente, que no te va a permitir disfrutar lo que Dios tiene para ti. Vamos con la última acción, número 3. Y me encanta. Y me ponen la musiquita, por favor. Número 3. Dice: lucha por tu identidad y la de tus generaciones. ¿Lucha por qué? Tu identidad. Uno de los aspectos más famosos de Jacob es cuando luchó con un hombre que, según sus propias palabras, luchó con Dios. Mira cómo lo dice la Biblia. Vamos a leer el texto. Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo Jaboc. Y luego él solo regresó al otro lado y ahí luchó con un desconocido hasta que salió el sol. Jacob estuvo luchando toda la noche con esa persona desconocida. Sigue diciendo: cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: ya cojo, ya lastimado, no te suelto si no me bendices. ¿Sabes? Jacob estaba preocupado porque Esaú venía con 400 personas y él quería una bendición. Él quería que Dios lo protegiera de eso, de esas personas que venían contra él y contra su familia. Pero ¿sabes? Él no solamente tuvo la protección contra Esaú, sino tuvo algo mayor. Vamos a verlo. Cuando el desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió: pues ya deberías saberlo. Luego bendijo a Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob estaba pidiendo una bendición para ser protegido contra Esaú, pero Dios lo que le dio ahí fue una identidad. Le cambió el nombre. Ya no se iba a llamar impostor, ya no se iba a llamar el suplantador, ya no se iba a llamar el tramposo, ya no se iba a llamar el mentiroso, sino que se iba a llamar ahora Israel, que significa el que lucha con Dios y ha vencido. Por eso el título de hoy se llama: de impostor a luchador. Porque tú debes de pasar de tener una mente impostora a tener una mente luchadora. Porque debes de aprender a entender la importancia de luchar contra tu mente. Luchar, ¿por qué? Por tu familia, por tus generaciones, por tu vida. Jacob ahí estaba luchando con el ángel, estaba luchando con Dios, porque él estaba pidiendo insistentemente protección para su casa, su familia, sus descendientes. Y él estuvo ahí insistente e insistente e insistente. Hay mucho que decir sobre esta parte de la historia, pero me voy a enfocar en algunos momentos que considero importantes. Estoy casi seguro, aunque la Biblia no lo menciona, que Jacob, desde que vio a ese hombre, ya sabía de quién se trataba. Y por eso Jacob, en cuanto lo vio, se fue y empezó a pedir la bendición. Se aferró a una bendición, supo a quién ir: a Dios, para pedir una bendición, para pedir una protección. Lo que Jacob en su dolor no sabía es que al luchar por una bendición con ese hombre, no solo le daría la paz con su hermano, sino que también le daría una nueva identidad. En el mismo verso hay una parte donde Jacob dice: él solo regresó al otro lado y ahí luchó con un hombre desconocido hasta que el sol salió. Es el verso 24. Hay batallas que se ganan en equipo. Hay batallas que se ganan con un mentor o con tu familia. Pero hay batallas que se ganan a solas en la intimidad con Dios. Y esta lucha contra tu mente que tienes todos los días de sentirte impostor, la vas a ganar solamente en la intimidad con Dios. Jacob estaba a solas cuando empezó a pelear con ese ángel. Dios esperó ese momento justo cuando Jacob estaba a solas, porque nos quiere dar a entender la importancia de una intimidad a solas con Dios. ¿Quieres vencer todo pensamiento negativo en tu vida? Ponte en intimidad en la presencia de Dios y vas a vencer. El plan de Dios no era protegerlo solamente de Saúl, sino el plan de Dios era restaurar su vida y darle una nueva identidad. Jacob había sido bendecido por una bendición que no le correspondía, porque esa bendición era para Esaú.
Así que Dios primero necesitaba que Jacob se despojara de todo, que fue lo que le envió a su hermano Esaú. Para Jacob pedirle perdón a Esaú, el de todo lo que él tenía, lo envió primero en una remesa. Después juntó otra vez su ganado de su riqueza y se la envió. ¿Sabes? Fueron 3 remesas. Le terminó dando mucha riqueza a Esaú. Pero ahí fue Dios despojando a Jacob de una bendición que no era de él. Pero ¿por qué quería Dios despojar a Jacob? Porque había una bendición especial para Jacob. Y la única manera para darle esa bendición allí, luchando con ese ángel, era que él se despojara de todo. Necesitas despojarte de todas las mentiras que han llegado a tu mente, para que eso te haga cambiar tu pensamiento, para que eso haga entender cómo debes de vivir tu vida y que Dios te dé la bendición que te corresponde. No es una bendición de impostor, es una bendición del luchador y de un victorioso, de un vencedor. Y esa es la identidad que Dios quiere darte. Hoy Dios quiere quitar todo pensamiento de impostor, de aquel que cree que no será usado, de aquel que cree que no tiene potencial, aquel que cree que no logrará nada, aquel que cree que su destino es vivir en la miseria. Hoy Dios quiere romper con todo eso y ponerte un nuevo nombre. Ya no serás un fracasado, ya no serás un impostor, ya no serás un erróneo, ya no serás alguien que ha fallado. Ahora Dios te ha puesto un nuevo nombre, y ese nombre es luchador y luchadora. Hoy Dios quiere que tú luches, porque cuando tú luchas, Dios no va a permitir que tú luches, Él va a luchar por ti. Ahora lucharás contra tu mente. Ahora lucharás contra toda maldición. Ahora lucharás contra cualquier perturbación que llegue a tu casa, a tu mente, a tu familia. Ahora lucharás con todo aquel que te quiera hacer creer que eres un impostor, y vencerás, porque Dios estará contigo, y cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Tú no eres vencedor porque eres la persona que lo puede mucho, porque eres muy inteligente. No, eres vencedor porque has entendido y has recibido el nuevo nombre que Dios ha puesto en tu vida, de que ya no eres un impostor, sino que ahora eres un luchador que está dispuesto a luchar por tu casa, a luchar por tu familia, a luchar por tus generaciones. Eso es lo que Dios quiere en ti, que luches por tu familia, que luches por tu vida, que luches en tu mente por todas esas mentiras que has llegado a aceptar, a admitir. Dile adiós a esas mentiras y empieza a recibir la verdad de Dios. ¿Te parece si te pones de pie hoy? Y quiero terminar con este verso de la Biblia que está en Apocalipsis 2:17, que dice: aquel al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios tiene un nuevo nombre para ti que nadie va a conocer, solamente tú. Pero solamente vas a recibir ese nuevo nombre cuando tú seas un vencedor. Y tú solamente puedes ser vencedor cuando te dispones a luchar, cuando te dispones a salir de tu zona de confort, cuando te dispones a salir a eso que te inquieta, a eso que te incomoda, a eso que te hace sentir menos, porque sabes que Dios está contigo y vas a ser un vencedor, vas a ser una vencedora. Necesitas luchar, iglesia. Necesitas luchar contra tu mente. Necesitas luchar por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Necesitas luchar por lo que más quieres. Necesitas luchar porque hay una guerra que necesitas entender que está allí y te está ganando, porque no has entendido tu identidad en Jesús. Cuando tú entiendas tu identidad en Jesús, sabrás que tú ni siquiera necesitas pelear esa guerra, porque Dios la peleará por ti. Pero necesitas luchar, necesitas ponerte al frente, necesitas saber que eres cabeza y no cola, que tú estás al frente y no atrás. Deja de esconderte, deja de hacerte atrás de los demás y ponte enfrente, por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Entonces, ¿qué te parece si hoy levanta tus manos y le dices: Dios, hoy yo quiero ser un luchador, hoy yo quiero ser una luchadora,
Hoy yo quiero aferrarme a tus promesas, a tu bendición. Y no importa si raya el alba, no importa si hoy amanece, yo quiero estar aquí, Señor, hasta entender que has cambiado mi identidad, hasta saber que has cambiado mi nombre y me has quitado ese nombre de impostor para ahora ser un nombre, Señor, de victoria, de vencedor, Señor. Oh, Señor, hoy soy más que vencedor porque te he creído, porque he recibido tu palabra, he recibido tu promesa. Y hoy, Señor, decimos: somos tus hijos, entendemos nuestra identidad, Señor. Es más grande tu nombre, sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Siempre serás santo, santo por siempre. Hoy Dios quiere darte una nueva identidad. La identidad que quiere darte es hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente son aquellos que lo reciben en su vida y empiezan a caminar una vida con Él. Hoy Dios quiere extenderte una invitación gratuita para ser hijos de Dios y que recibas esa identidad. Esa identidad te va a garantizar que vas a tener un padre que va a pelear por ti, que va a tener un padre que te va a dar solamente victorias. Cuando tú eres hijo de Dios, no hay derrotas en tu vida. Cuando eres hijo de Dios, no hay ninguna sola derrota, porque Él es vencedor. Y eso solamente lo puedes obtener cuando eres hijo de Dios. Entonces hoy yo te quiero invitar a que juntos, todos, hagamos una oración que va a aparecer en pantalla. Y con esto invitemos a Dios, invitemos a Jesús a nuestras vidas. ¿Te parece si lo hacemos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida.
Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.